El dólar está aumentando de una manera algo preocupante, dado que en el último tiempo se desvalorizaba respecto el peso argentino o lateralizaba. ¿Y qué está pasando? Básicamente esta suba se debe no a una razón, sino a muchísimas razones. Estamos hablando que al momento de grabar este video está cotizando todos los dólares financieros por arriba de los 1.310 pesos argentinos. Entre las principales razones podemos ver un pequeño aumento de la inflación, que esto no creo que repercute mucho, pero sí podemos ver que el crawling page pasó del 2 al 1%. Sumado a esto, hay varias tensiones con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional, también hay tensiones sociales y una venta de 700 millones de dólares por parte del Banco Central. Bueno, todos estos eventos y aún más están llevando a una suba bastante preocupante del dólar. Obviamente que es muy temprano para decir que esto es una corrida cambiaria o que se viene una devaluación, pero lo que sí podemos ver en el mercado es mucho miedo, sobre todo para aquellos inversores que hacían el carry trade, que si no estás entendiendo algunos términos como el crawling page o el carry trade, quédate en el video que lo vamos a explicar a detalle. Bueno, armar este video realmente nos costó bastante porque nos tuvimos que levantar muy temprano. A mí me cuesta levantarme temprano, así que yo decidí cobrarte algo a cambio de esta información, que va a ser nada más y nada menos que un buen like y una suscripción a mi canal, dado que no te cuesta nada y así me estás ayudando un montón. Una vez que pagaste el precio del video, vamos con el análisis del dólar. Bueno, podemos observar que este es el gráfico de los tipos de cambio de los dólares financieros y el dólar blue. Podemos ver cómo a partir de este momento empezó una caída bastante grande, pero justo cuando se toma la medida del crawling page al 1%, o sea, se reduce, pasó del 2% al 1%, podemos ver que empezó de vuelta con una tendencia alcista. Estamos hablando que el dólar cripto está cotizando en este gráfico en los 1.314, pero ahora en este momento en los 1.320. Y ahora seguramente me van a preguntar, Santi, ¿qué es el crawling page? Y básicamente es el mecanismo que tiene el gobierno para hacer subas paulatinas y también ya reguladas del dólar oficial. Por eso aumenta de una manera bastante constante, que pasó de ser del 2% mensual al 1% mensual. Básicamente es una alternativa para controlar el tipo de cambio. Bueno, como podemos observar acá en este dibujito que hicimos, este es el control que utiliza el gobierno para que el dólar oficial aumente de una manera constante. Si nos fijamos en el gráfico de arriba, ahí lo paso rápido, podemos ver que esta línea morada es el dólar oficial. Y fíjense que la pendiente empezó a ser un poquito más tranquila y esto se debe a este traspaso del 2% al 1%. Bueno, vamos al siguiente gráfico y podemos observar lo siguiente, de que el crawling page que pase del 2% al 1% es un aumento también en la expectativa de devaluación. ¿Por qué? Porque la inflación, como lo vimos acá, aumentó poco, pero al aumentar la inflación y a disminuir el aumento del dólar oficial, nos da la sensación de que el tipo de cambio va a quedar muy atrasado, sumando a que si viene el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que el Fondo Monetario Internacional anteriormente se le pidió a la Argentina que devalúe, bueno, empieza a crecer la expectativa de devaluación. No digo que vaya a pasar y no creo que pase, pero sí los inversores empiezan a tener este miedo y el mercado lo está leyendo de esta manera. Fíjense que también el dólar queda atrasado frente a la inflación y si el dólar oficial sube menos que la inflación, se aumenta esta expectativa a que está atrasado. Entonces aumenta la expectativa de devaluación. Por otro lado, no es coincidencia que en los últimos meses la inflación venía bajando y solamente en algunos meses aumentó, como en julio, también como octubre y ahora también como en febrero. Por lo tanto, ante un aumento de la inflación también crece la expectativa de devaluación y también nos lleva a esa sensación de que el dólar está atrasado. Por lo tanto, por más que no haya aumentado mucho la inflación, se lo puede ver como un aspecto negativo y también esto se traduce en miedo en el mercado. Por lo tanto, acá podemos ver en el gráfico cómo la inflación va de manera constante decreciente, pero en algunos meses realiza una corrección y se puede tratar de una corrección. Esto no significa que se terminó esta caída de la inflación, sino simplemente que este mes aumentó respecto al anterior. Igual es un número bastante chico si lo comparamos con inflaciones pasadas. ¿Qué está pasando en el mercado? Básicamente hay muchos inversores que están realizando el carry trade. ¿Y qué se supone que es el carry trade? Es esto, cómo entregan dólares para obtener préstamos en pesos y esos pesos lo invierten a una tasa de interés y si el dólar, como lo vemos acá,
cae respecto al peso argentino. Acá podemos ver que el peso argentino se aprecia y el dólar se deprecia. Y encima yo invierto al 29%, que es la tasa de interés, que cabe destacar que quedó constante en estos momentos, yo realizo una mega ganancia. A esto se refiere con carry trade. Yo doy préstamo en dólares, yo obtengo pesos a cambio de ese préstamo y lo dejo invirtiendo. Si el dólar disminuye al peso argentino y encima yo tengo una rentabilidad en pesos argentinos, le estoy hiper mega ganando a esta operativa. Ahora, ante estos datos económicos, estas tensiones sociales, obviamente aumenta el miedo en estos inversores y van a dejar de demandar pesos y van a empezar a demandar dólares. Por lo tanto, aumenta la demanda del dólar, en contrapartida va a aumentar el precio. Acá podemos ver cómo el crawling page disminuye al 1%, que no lo veo negativo a esto, sino que yo creo que el mercado lo está interpretando como que el dólar está quedando más atrasado. Simplemente eso. Aumenta la inflación, esto obviamente que es negativo, aumentan los conflictos sociales y la tasa de interés permanece constante. Todo este escenario está llevando a que los inversores que realizan el carry trade dejen de hacerlo. Si hubiese aumentado la tasa de interés, capaz que era otra historia, porque ahí sí van a obtener más rendimiento con los pesos. Pero al mantenerse constante con una inflación creciente, causa este efecto. ¿Y cuál es el efecto de que el peso disminuya respecto al dólar? Acá esta imagen que hicimos es un poco amarillista, no es que se fue a la luna el dólar, simplemente aumentó y también puede ser una pequeña corrección. En términos nominales estamos al mismo valor que el año pasado, por lo tanto no es preocupante. Yo no veo esto de que el dólar se va a apreciar muchísimo más que el peso y creo que va a tener un techo máximo a los 1.500. No creo que supere los 1.500 y si lo supera, ahí sí podemos preocuparnos. Pero por ahora estoy bastante tranquilo. Bueno, y acá vamos a la siguiente problemática, que es el tema de la poca liquidación del campo, y esto hace o obliga al Banco Central a liquidar dólares. Básicamente el campo no está liquidando los dólares, entonces podemos ver acá que si el campo no vende, no entran dólares al país. Entonces faltan de dólares y el central tiene que vender los suyos para cubrir esa falta de dólares. Entonces el central salió a vender 700 millones de dólares, que es bastante, y por lo tanto baja las reservas por la caída o la venta del Banco Central sobre sus reservas. Entonces, bueno, obviamente van a caer las reservas y también es que el central está interviniendo en el tipo de cambio y esto se puede decir o alguno lo puede interpretar como dilapidación de las reservas. Yo creo que es una jugada que no la veo del todo mal porque así controla el tipo de cambio, sobre todo el dólar MEP, que ya vamos a ver a continuación cómo lo controla, pero también usa sus recursos para eso. ¿Cómo funciona esto? Te lo muestro ahora. Podemos observar que el Banco Central hace la siguiente jugada. Acá lo podemos ver en forma ilustrativa como el Banco Central necesita frenar el precio del dólar, por lo tanto va a intervenir el dólar MEP. Para eso, ¿qué hace? Es a través de la compra de los bonos AL30 y AL30D. Él va a vender los bonos AL30D en el mercado y quienes compran esos bonos, nosotros los inversores con pesos para obtener el dólar MEP. Como va a haber más oferta de bonos en dólares, su precio baja y eso hace que el precio del dólar MEP también caiga. Entonces el central usa las reservas para hacer esta intervención que como contrapartida baja la reserva del central. No es todo positivo, pero es una jugada que hasta ahora le viene funcionando muy bien al gobierno y lo sigue haciendo. Sigue interviniendo el precio del dólar. Yo realmente creo que el dólar está un poco atrasado, pero no obstante tampoco creo que va a aumentar muchísimo. Por lo tanto es una jugada que el gobierno sigue usando. Yo considero que no es necesaria, pero bueno, es interpretación a cada uno, también ellos deben saber lo que hacen. Por otro lado, hay bastantes conflictos sociales, sobre todo con el tema de los jubilados, y esto está causando una caída en la visión positiva del presidente y también muchos grupos sociales, organizaciones sociales, también sindicatos y demás, aprovechan para manifestarse en contra del gobierno. Esto aumenta la tensión, obviamente, y ante una mayor tensión, mayor incertidumbre, mayor volatilidad en el mercado, que hoy se lo ve a la baja respecto a la valorización del precio del dólar. Se está pidiendo unas mejores condiciones para los jubilados y esto se puede llevar a un gasto fiscal bastante grande y no va a ir o va a ir en contra a lo que proponía en el presupuesto el gobierno de déficit cero y del blindaje fiscal.
Entonces, si aumenta el déficit, aumenta la posibilidad de emisión monetaria, que también ahí iría en contra de la política de emisión cero. Por lo tanto, esto también lleva un miedo al mercado extra y también lleva esta subidita del dólar, que repito, no la considero muy grande, pero bueno, hay mucha preocupación en el mercado y por eso mismo estamos hablando de esto. Como lo vemos a esta imagen, esto se está traduciendo solamente en miedo y hay que ver qué pasa. Yo realmente creo que el acuerdo con el Fondo Monetario va a ser positivo, pero también hay mucha tensión y ahora en momentos que estamos grabando este video se está discutiendo sobre la aprobación del DNU de Javier Milei o no. Bueno, y para rematar con estas diapositivas podemos observar que ante dudas e incertidumbres sobre el acuerdo del Fondo Monetario Internacional tenemos dos alternativas. Uno, que se apruebe y que sea la cantidad que se requieren. Hay muchas consultoras que dicen que ya se aprobó alrededor de 20.000 millones. Para mí todavía no se aprueba esa cantidad, considero que es mucho, no creo que sea tanto, pero si es 15.000 millones, la verdad que ahí estaríamos saltando en una pata y sería para festejar. Si no se aprueba el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional o es menos de esta cantidad, menos de 10.000 millones, ahí sí estaríamos en problema y ahí sí vamos a ver una subida del dólar. Se va a depender mucho sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, por lo tanto, por eso diagramamos estas dos alternativas. Como contrapartida, en el día de hoy podemos ver que las acciones argentinas se despertaron bastante verdes, la gran mayoría. Fíjense cómo en nuestro portafolio de inversión tenemos casi todas las acciones argentinas en cartera, aumentaron muchísimo. Estamos hablando que el banco francés aumentó un 4,6% y podemos ver que también otras empresas aumentaron un 7% como Loma Negra. Después hay pocas empresas que bajaron, pero el balance en las empresas argentinas es muy positivo. Obviamente que acá vamos a ver los CDRs y los CDRs están volando, pero tiene que ver con la suba del contado con liquidación. Si yo me fijo ahora en CryptoYa, podemos ver que si yo voy a esta imagen en tiempo real, podemos ver la cotización actual de los dólares y podemos ver que sigue creciendo y el dólar cripto está alrededor de 1.325. Una verdadera locura. Por otro lado, si nos vamos acá en la sección de gráfico, quiero ver el gráfico de brecha cambiaria. Podemos ver que la brecha cambiaria está en 14,39%, no la veo negativa para nada, pero lo que sí aumentó un poco es el riesgo país, que quedó en este techo de 780. Tampoco es ultra mega negativo, pero está en su techo. Por lo tanto, yo creo que por ahora esta suba del dólar es muchos ruidos y pocas nueces. No veo realmente algo muy preocupante, pero sí hay que esperar la conclusión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Se ve que va a ser positivo, se ve que sí se va a realizar, pero también es algo que se lo viene pateando. Se esperaba que era ya y por lo visto se va a aprobar en abril. También esta demora y esta incertidumbre aumenta con toda esta tensión y aumenta la volatilidad. Así que bueno, gente, este fue un breve resumen de lo que está pasando con el dólar. Es un video que lo hicimos muy rápido, así que espero que te guste y simplemente te voy a pedir que te suscribas y le des like al video, así nos va bien, ya que lo hicimos con mucho esfuerzo. Soy Santiago Amat y nos vemos en la próxima.